Vamos a ver en el oído de este paciente cómo ubicar el POM, es decir, la presión del oído medio, el punto en donde da la máxima compliancia del oído. Donde da la máxima compliancia del oído debe ser en presión 0 si el oído está bien, pero si el oído tiene presión me va a dar una presión, que si el POM me puede dar menos 50, por ejemplo, o me puede dar 50, sería la presión que tiene el oído medio. Entonces, en este caso, vamos a ver, nos ponemos primero en 0, ese POM, ese punto, es el que nosotros tenemos que tener en cuenta para después hacer los reflejos. O sea, para hacer los reflejos estapediales tenemos que colocarnos con una presión igual al POM. Si en el paciente tiene un oído sano es 0, nos vamos a tener que poner en 0, pero si el paciente tiene una presión de 50, vamos a tener que ponerlo en 50 para hacer los reflejos. En este caso, bueno, vamos a mover, por ejemplo, nos ponemos en 0. En este caso, este paciente me está dando 1,10 mililitros en 0, y yo me voy a mover hacia las presiones positivas, por ejemplo en 50, veo que disminuye. Ahora me voy a volver hacia 0, aumenta nuevamente 1,10. Y si me paso de ahí dio un poquito más. Por ejemplo, en este caso, en menos 10 me está dando 1,20. Quiere decir que este paciente tiene una leve presión, lo cual es totalmente normal en el oído. Si sigo bajando, llego a 1,25, sigo bajando, 1,30, sigo bajando y ahí empieza a bajar nuevamente. 1,25. Y ya para presiones menores empieza a bajar 1,15, 1,10. Quiere decir que la presión máxima era 1,30 de lo que yo leí. Ven, voy barriendo, hay 1,30. Ahí está, 1,30 lo estoy obteniendo en menos 20 decapascales. Bueno, quiere decir que este paciente tiene un POM en menos 20 decapascales. Vamos a hacerle los reflejos entonces ahora. Bueno, para realizar los reflejos, lo que tenemos que seleccionar es primero si vamos a hacer un reflejo contralateral o ipsilateral. Vamos a empezar con ipsilateral. En un reflejo ipsilateral colocamos la perilla en donde dice reflejo ipsi y lo que vamos a obtener es, el reflejo es bilateral, pero lo vamos a medir en el oído donde estamos estimulando, por eso es ipsilateral. Es decir, vamos a estimular, por ejemplo, en el oído izquierdo, así ponemos la probeta en el oído izquierdo, y vamos a tanto estimular por la probeta como medir el oído izquierdo. El reflejo se produce en los dos oídos, pero nosotros lo vamos a poder detectar en donde tengamos puesta la probeta. En este caso es en el mismo oído donde estimulamos. Vamos a hacerlo, por ejemplo, en 2000 Hz. Colocamos esto en 2000 Hz y acá vamos a leer que tenemos una compliancia de 1,15 y el reflejo acá me indica por ahora 0 porque obviamente no estamos haciendo ninguna estimulación. Y acá vamos a observar una barra que va a crecer proporcionalmente al reflejo. El reflejo lo vamos a producir presentando estímulo con este pulsador. Cuando yo presiono me aparece el LED ahí. Y vemos que para este nivel que estoy aplicando 70 decibeles en 2000 Hz no se produce ningún reflejo, lo cual es lógico. Los reflejos siempre aparecen entre 70 y 90 decibeles por encima del umbral de audición. Quiere decir que si el paciente tiene un umbral de 10 decibeles, vamos a decir, en 2000 Hz en ese oído, el reflejo no lo tengo que esperar por debajo de los 80 dB. Vamos a aplicar 80 dB. En este caso tampoco aparece el reflejo. Vamos a ir subiendo entonces el nivel de estimulación. Ahí aparece el reflejo. Es decir, en 85 tenemos un reflejo. Ahí se ve el reflejo. Cuando soltamos no está y cuando presionamos sí está. Ahí tenemos reflejo. Quiere decir que el umbral de reflejo de este paciente en ipsilateral es 85 decibeles. Si yo aumento la estimulación, por ejemplo 90, el reflejo me va a parecer más grande. ¿Ve? Es mayor la barra. Pero el umbral sería 85. Bueno, ¿qué pasa si este paciente nosotros estimulamos hasta 100 decibeles, que es lo máximo que tiene en ipsilateral? Y no aparece el reflejo. Puede ser porque si el paciente tuviese un umbral mayor a 20 o 30 decibeles, es probable que en ipsilateral el reflejo esté por encima de los 100 dB. Y como en ipsilateral nosotros solo podemos estimular hasta 100 decibeles, no podemos desencadenar el reflejo. No significa que no lo tenga, sino puede ser que lo tenga, pero el equipo más de 100 decibeles en ipsilateral no puede entregar. En ese caso lo que hacemos es hacer un reflejo contralateral. Con esta perilla vamos a contralateral
Y dado que el auricular de contralateral es un auricular de mayor potencia, podemos entregar hasta 120 decibeles de estimulación. ¿Por qué se llama contralateral? Porque nosotros estamos estimulando un oído y estamos midiendo el reflejo en el otro. El reflejo se mide donde está la probeta. Y la estimulación se puede hacer con el parlante que está en la probeta, sería ipsilateral, o con el parlante del otro lado, que sería el contralateral. Pero el reflejo, como es bilateral, lo puedo medir en cualquiera de los dos oídos. En este caso, en contralateral, yo estimularía con el oído contrario al que estoy, digamos, donde tengo la probeta, y también estimulo, bueno, ahí me está dando también reflejo. Es decir, el otro oído, ahí estoy investigando el otro oído. En este caso, si yo tengo la probeta en el izquierdo, estoy investigando el derecho, porque la audición la estoy midiendo en el derecho. También tiene una audición normal, porque ya en 85 ya me está dando reflejo. Una vez que terminamos, en este caso, bueno, ya está. Si había mucha presión, tenemos que liberar. Nosotros, acuérdense que para hacer los reflejos pusimos en el punto de máxima compliancia, que era alrededor de 0, en este caso menos 20, pero es casi 0. Eso es muy importante hacerlo. Bueno, de esta forma explicamos un poco lo que es el reflejo, tanto en ipsilateral como en contralateral. Vamos a ver ahora entonces cómo registrar los reflejos estapediales en una planilla manualmente. Por ejemplo, en este caso vamos a verlo en este tipo de tabla. En esta tabla, en donde dice dinámica, porque el registro de los reflejos es la variación dinámica de la compliancia del oído medio, lo vamos a graficar de la siguiente forma. Primero, esta tabla está dividida en dos partes. Una parte es para contralateral, es decir, para estimulación contralateral, y otra es para estimulación ipsilateral. Siempre se refiere, contralateral es contralateral a donde nosotros captamos el reflejo, e ipsilateral es porque estimulamos en el mismo lugar donde captamos el reflejo. El oído que estimulamos es el oído que vamos a estudiar, el cual vamos a analizar la audición. Y el oído indicador, que es donde ponemos la probeta, es simplemente para medir el reflejo. El reflejo lo podemos medir en cualquier oído porque el reflejo es bilateral. Por lo tanto, si nosotros estimulamos el derecho, se va a desencadenar el reflejo tanto en el oído derecho como en el oído izquierdo. Quiere decir que lo podemos medir en cualquiera de los dos. Lo mismo pasa si estimulamos el oído izquierdo. Vamos a desencadenar el reflejo en ambos oídos. Entonces, en contralateral nosotros estimulamos, por ejemplo, de este lado vamos a analizar el oído derecho, porque dice oído derecho estimulado. Y como es contralateral, vamos a detectar el reflejo en el oído contrario, el indicador va a ser el izquierdo. Entonces vamos acá a observar tres columnas, que va a ser el umbral auditivo, el umbral de reflejo y la intensidad sobre el umbral detectada. Acá va a ser la frecuencia de estimulación en el medio, y de este lado vamos a tener lo mismo para el oído izquierdo, es decir, vamos a estimular el oído izquierdo con el auricular TH39, el contralateral, y vamos a detectar el reflejo en el oído derecho. Vamos a empezar. Vamos a suponer entonces que para este paciente los umbrales auditivos del oído derecho son todos 10 decibeles. Entonces lo que hacemos es anotar acá los umbrales auditivos que tenemos que haber tenido ya previamente medidos. Bueno, una vez que tenemos los umbrales auditivos, ahora tenemos que poner acá en esta columna los umbrales de reflejo, es decir, cuál es la mínima intensidad que nosotros hemos detectado para que aparezca reflejo estimulando el oído derecho con contralateral. Bueno, en este caso vamos a suponer que nos dio, por ejemplo, 95, 100, 90 y 95. Es una suposición. ¿Qué significa esto? Que la intensidad sobreumbral para la cual apareció el reflejo va a ser la resta del umbral de reflejo menos el umbral de audición. Quiere decir, en este caso es 85, en este caso es 100 menos 10 es 90,
90 menos 10 es 80 y 95 menos 10 es 85. De esa forma hemos completado el registro de los reflejos en el oído estimulado derecho con contralateral. De la misma forma vamos a proceder cuando damos vuelta a la vincha, es decir, cuando ponemos la estimulación en el oído izquierdo. Acá lo que debemos colocar entonces son los umbrales de audición del oído izquierdo. Vamos a suponer que tenemos 15 decibeles en esta frecuencia, 10 decibeles en esta frecuencia, 5 y 10 en esta frecuencia. Esos serían los umbrales que yo tengo de antes del paciente en el oído izquierdo, los umbrales auditivos. Y entonces vamos a suponer que los umbrales de reflejo me aparecieron. Acá me aparecieron cuando estimulé en 105, acá me apareció cuando estimulé en 100, acá en 100 y acá otra vez en 105. Bueno, y acá ¿cómo voy a completar esta parte? Bueno, simplemente restando 105 menos 15 me da 90, 100 menos 10 me da nuevamente 90, 100 menos 5 me da 95 y 105 menos 10 me da 95. De esa forma entonces nos queda las intensidades subumbrales para las cuales aparece el reflejo en el oído izquierdo. Veamos ahora cómo completamos la parte de ipsilateral. En ipsilateral se estimula en el oído, en el mismo oído que nosotros vamos a medir el reflejo. Entonces vamos a poner de este lado el oído derecho para que concuerde con esto y vamos a poner los umbrales del oído derecho acá, los umbrales audiométricos nuevamente. Y de este lado vamos a poner los umbrales del oído izquierdo. Mismo paciente, se supone que obviamente van a ser los mismos umbrales de audición en los oídos. Pero ahora acá voy a poner los umbrales de reflejo que detecté estimulando en ipsilateral. Deberían ser aproximadamente los mismos, vamos a suponer que fueron los mismos, pero yo ahora en vez de estar estimulando con la auricular, estoy estimulando con la probeta. Vamos a suponer que también fueron los mismos valores, 95, 100, 90 y 95. Esto acá es importante recalcar una cosa. Estos umbrales de reflejo de ipsilateral son bastante variables, mucho más variables que el contralateral. Nosotros dijimos que depende del individuo, el umbral de reflejo puede estar entre 70 y 90 decibeles por encima del umbral auditivo. Eso depende del individuo. Pero en el ipsilateral, además de depender del individuo, depende de la colocación de la probeta. Porque si nosotros colocamos la probeta más hacia adentro del conducto auditivo, lo que vamos a estar haciendo es generar un sonido más intenso dentro de la cavidad que queda, porque achicamos la cavidad al meter la probeta más dentro del conducto, achicamos la cavidad, los niveles son unos decibeles más altos que si los pusiésemos más afuera, entonces puede ser que los umbrales estén más abajo y contrariamente, si el volumen que dejamos entre la probeta y el oído medio del paciente es muy grande, puede ser que los umbrales de reflejo sean mayores a los detectados por contralateral. Por lo tanto, es muy variable y estos dos umbrales de reflejos pueden dar diferentes porque son dos métodos diferentes, así como acabo de explicar, son dos métodos diferentes. Y el ipsilateral depende fuertemente de la colocación de la probeta, mientras que no depende tanto de la colocación porque es simplemente colocar apoyado sobre la oreja del paciente el auricular. Es un auricular supraoral. En cambio al ser intraoral ya ahí depende de la colocación. Bueno, entonces acá vamos a calcular nuevamente las diferencias. Me va a dar lo mismo, en este caso me da 85, acá me da 90, acá me da 80 y acá me da 85. Bueno, en este caso en el oído derecho me dio igual. En el oído izquierdo, ¿qué pasa en el oído izquierdo? Cuando yo voy a medir el umbral de reflejo, vamos a suponer en 500 con el ipsilateral, resulta que llego a 100, el equipo mío, el impedanciómetro, el máximo que me da en 500 es 100 decibeles y no me aparece el reflejo.
lo cual es bastante lógico, porque ya con contralateral me aparece en 105 y yo no tengo 105 decibeles para estimular en ipsilateral. Por lo tanto acá no lo voy a detectar y voy a poner que no lo detecté. No significa que no tenga reflejo, significa que a 100 decibel al máximo nivel yo no lo puedo detectar, probablemente esté más arriba, no lo puedo saber. En realidad en este paciente sí lo puedo saber porque ya lo hice con contralateral. Bueno, acá vamos a suponer que me dio en 100, acá también vamos a suponer que me dio en 100 y acá otra vez no lo puedo detectar. 100 decibeles y no aparece el reflejo. Bueno, entonces acá la intensidad sobre umbral va a ser 100 menos 10, 90 y 100 menos 5, 95. De esa forma entonces hemos completado el registro, digamos los reflejos, tanto en contralateral como en ipsilateral. Vamos ahora a analizar esta parte de esta tablita que dice estática. En realidad esta parte no tiene que ver con los reflejos, tiene que ver con el timpanograma, es la estática. ¿Por qué se llama dinámica? Variación dinámica acá, ¿por qué variación estática? En los dos casos, tanto en un timpanometría, en un timpanograma, que lo hacemos con un barrido de presión, como en los reflejos, que lo hacemos con estimulación, lo que estamos haciendo es ver la movilidad del tímpano. Es decir, en el caso estático, o sea, cuando nosotros le generamos presión, nosotros tensamos al tímpano mediante una presión, ya sea positiva o negativa. Al tensar el tímpano, lo que hacemos y medimos la compliancia mientras tensamos ese tímpano, cuanto más tenso está el tímpano, la compliancia disminuye. Y acá lo vemos, lo tensamos y la compliancia va disminuyendo. Si lo tensamos para el otro lado, también va disminuyendo. O sea, disminuye ya sea que lo tensemos con presiones positivas, o sea, lo empujamos hacia adentro al tímpano o lo chupamos. En este caso siempre, como es fijo, es estática, porque solo pone una presión y queda ahí. En el caso de los reflejos, no lo tensamos con presión, lo hacemos tensar por el reflejo, es decir, al generar un estímulo, el organismo genera el reflejo estapedial, tensa el tímpano y también nos va a disminuir la compliancia. Lo que pasa es que no lo va a tensar como si le aplicáramos 200 decapascales de presión, lo va a tensar un poquitito, es como si nos moviéramos acá alrededor del POM, un poquitito nada más, se tensa un poquitito el tímpano. Y es dinámica porque aparece mientras está el estímulo, cuando soltamos el estímulo vuelve a su situación. Esa es la diferencia, por qué se llama dinámica y por qué se llama estática. Bueno, volvamos entonces al caso de cómo se completa esta tabla. Bueno, en este caso tenemos oído derecho, oído izquierdo. Y para poner acá 4 valores. Yo debería haber realizado el timpanograma tanto para el derecho como para el izquierdo para poder sacar los valores. Acá tengo uno solo. Estos timpanogramas, para ver cómo se sacan, hay otro video previo a este que lo pueden ver para ver cómo se grafica el timpanograma manualmente con el impedanciómetro. Acá ya partimos de un timpanograma hecho. Esto es el timpanograma absoluto y este es el mismo timpanograma que este, pero en forma compensada. Eso se ve en el otro video. Primera columna, vamos a suponer que los dos oídos fueron iguales. Tanto el derecho como el izquierdo me dieron estas curvas, igual, esta o esta, que es la misma. En el oído derecho, a presión de más 200 decapascales, el volumen observado es, acá es 0,5, 0,6, 0,7 mililitros. Colocamos acá el volumen que hay con una presión de más 200 decapascales. Este volumen no es más que el volumen del canal, porque lo que hicimos, fíjense que la compliancia del oído medio es 0, porque acá está nada más graficado el oído medio. Tensamos el tímpano al máximo y lo que vamos a estar midiendo lo que queda entre la punta de la probeta y el tímpano que está duro, está tensado. Hay 0,7 mililitros en esa cavidad, que es el conducto. Y acá vamos a suponer que dio lo mismo. Acá estaría bueno hacer la aclaración de que si yo la probeta esta, acá cuando hice esta curva, lo hubiese introducido más adentro, me hubiese dado una curva igual, pero más abajo, porque
el volumen a 200 mililitros, en vez de ser 0,7 probablemente era 0,6 o 0,5 a medida que yo voy metiendo más la probeta. Pero la forma de la curva es siempre la misma, porque la forma de la curva tiene que ver con el oído medio. Segunda fila, presión del paciente. La presión del paciente es la presión a la cual yo detecto el POM, es decir, es la presión del oído medio, es el punto de máxima compliancia. En este caso me había dado menos 20 decapascales, entonces ponemos menos 20 decapascales, que decapascal es la unidad de medida de presión que utilizamos. Ustedes saben que el pascal es los hectopascales se mide la presión atmosférica. Bueno, obviamente la presión que generamos al oído es mucho menor. Si estamos viendo la presión atmosférica en hectopascales, que son de unidades de 100, acá lo vamos a medir en decapascales, que son de 10. Bueno, y acá menos 20. Antiguamente se usaban milímetros de mercurio o milímetros de agua, pero bueno, las unidades internacionales ahora dicen que es decapascal. Tercer fila, impedancia. La impedancia en este caso no la vamos a analizar, en este video queda fuera de los alcances de este video, porque la impedancia además en las timpanometrías de 226 Hz no tiene demasiada utilización, no la vamos a registrar en este caso ni a calcular. Y finalmente la compliancia del oído medio. Bueno, este es lo más importante, digamos que es la medida que tiene el volumen del oído medio. El volumen del oído medio lo podemos medir cuando el tímpano está perfectamente flojo, es decir, en el punto máximo, y va a ser este valor, es decir, el valor que hay, en este caso era 0,3, el valor que hay acá entre el pico y 0, en la compensada. O si no, es este valor menos esto que es el volumen del canal. Este es volumen del canal. Nos había dado 0,3 mililitros. Bueno, de esta forma entonces ya completamos el registro, digamos, de tanto los reflejos como la tabla esta de compliancia estática, de valores estáticos.